que es lógica y hoy tenemos el tema del cuadro de oposición, pero antes de pasar a lo que es realmente el cuadro de oposición, vamos a platicar un poco acerca de la clasificación de los juicios según su cualidad y su cantidad, o viceversa, según su calidad, su cantidad y su cualidad. Bueno, ya en las sesiones anteriores hablábamos de esto, de la clasificación de los juicios por su cantidad, y hablábamos que tenemos dos tipos de juicio, uno que es el juicio universal y el otro que es un juicio particular. Bueno, ambos tienen unas características importantes y que lo veníamos ejemplificando con respecto a la imagen que tenemos en pantalla y que tiene que ver con las figuras geométricas. Sin embargo, en el caso de los juicios universales decimos que el predicado se afirma o niega en toda la extensión del sujeto. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando hablamos de universalidad es que hablamos de todo un conjunto. Entonces, en este caso tenemos los cuantificadores de todas y ninguno. En el caso del primer juicio dice todas las figuras son objetos de madera. Estamos hablando de la totalidad de las figuras que tenemos en esta imagen. Y decimos que de ellas son todas completamente de madera, no hay ninguna de plástico, ninguna de metal o de otro material. Por otro lado, tenemos que ninguna figura es una pirámide. Por este asunto también, ninguna de estas figuras que tenemos aquí es una pirámide, porque no la termina así. Pareciera que el triángulo sería una pirámide, pero recordemos las características del concepto de pirámide y decimos que es un cuadrado que termina en pico. Entonces no podemos decir que el triángulo sea una pirámide. Ese sería, digamos, con respecto a los juicios universales. En el caso de los juicios particulares es importante hablar que de estos juicios vamos a hablar en el siguiente tema, que el predicado se afirma o niega en forma parcial del sujeto. ¿Sí? Aquí estamos hablando, ya cuando hablamos de una parcialidad es que estamos hablando solamente de una parte, ¿no? Entonces, por eso es un juicio particular. Y podemos utilizar cuantificadores como no todas, algunas, y que, por ejemplo, si vamos por cada uno de los juicios, vamos a decir, no todas las figuras son cónicas. ¿Por qué? Porque tenemos un cilindro, tenemos una esfera, tenemos un cubo, tenemos dos figuras rectangulares y tenemos un triángulo o un prisma triangular, como queramos. Pero no todas son cónicas. Algunas figuras no son redondas. Bueno, decimos también que no todas las figuras son redondas porque estamos hablando en que tenemos otras figuras que no son redondas. Entonces dice, algunas figuras no son redondas. No son redondas porque algunas son cónicas, son cilíndricas, cúbicas, rectangulares y triangulares. Algunas figuras son rectangulares. Entonces, cuando hablamos de que algunas figuras solamente son estas dos. Ese es el punto en el que nosotros podemos hablar de la particularidad del juicio cuando hablamos en esa clasificación. Por otro lado, también hablábamos acerca de la clasificación de los juicios según su cualidad. Y en este aspecto tenemos también dos tipos de juicio y que a grandes rasgos lo que quiere decir la clasificación de los juicios por su cualidad es que establecen una relación entre el sujeto y el predicado a través de la cúpula. Sin embargo, esto tiene que ver, por ejemplo, en el juicio afirmativo y en el juicio negativo. Los juicios afirmativos tienen que ver con una compatibilidad, mientras que en los juicios negativos tienen que ver con una incompatibilidad entre el sujeto, ¿sí? Entre el sujeto y el predicado. Entonces, de esto podemos emanar diferentes juicios como pueden ser, no todas las figuras son objetos de madera, ninguna de las figuras que tenemos aquí son objetos de madera. Esta figura es redonda, ¿sí? Esta figura solamente es redonda. Algunas figuras son rectangulares. Estas figuras que están aquí son figuras rectangulares. Eh, no todas las figuras son redondas. No todas las figuras son redondas porque algunas son cónicas, cilíndricas, cúbicas y prismas triangulares. Eso serían en el caso de los juicios afirmativos. En el caso de los juicios
negativos, podemos decir lo siguiente, que en el caso de sus ejemplos, los juicios negativos, podemos decir ninguna figura es pirámide, no hay ninguna figura que sea una pirámide. Algunas figuras no son redondas porque, como les decía, son cónicas, cilíndricas, cúbicas, prismas triangulares o rectangulares. Dice, el triángulo no está sostenido sobre otra figura. Claro que el triángulo no está sostenido sobre otra figura, es la que tenemos aquí. Esto nos va a permitir generar lo que va a ser el cuadro de oposición, porque el cuadro de oposición se genera a partir de lo que van a ser la clasificación de los juicios, tanto por su cantidad como por su cualidad. Veamos. En este aspecto del cuadro de oposición, nos va a resumir las reglas o las leyes de la oposición, que en muchas veces las encontramos ya anotadas con respecto a lo que va a ser el cuadro de oposición. Y es que estas leyes de la oposición nos van a ayudar a generar juicios o premisas para poder nosotros construir ciertos argumentos que nos ayuden a, digamos, a generar un conocimiento más claro de lo que nosotros queremos aportarle a nuestras ideas. Y es que el análisis de una misma proposición como es la que tenemos ahorita, que es retomada de los juicios que hemos estado generando a partir de la imagen de las figuras geométricas, nos van a ayudar a entender esas proposiciones que al fin de cuentas se escriben en las cuatro variantes de las que ustedes ven y que ahorita se las voy a explicar, porque tienen que ver con eso que les comentaba con respecto a la cantidad y a la cualidad de las mismas. Entonces, de lo que nosotros retomamos con respecto a los juicios anteriores, hemos tomado solamente un ejemplo porque dentro de la gama y la diversidad de los juicios o de las proposiciones, pues nos vamos a encontrar con una vasta, vastos ejemplos de este tipo. Y entonces solamente retomamos uno para entenderlo, y es que tomamos es que dice, todo triángulo es rectángulo. Ningún triángulo es rectángulo. Algún triángulo es rectángulo. Algún triángulo no es rectángulo. Si se dan cuenta, estoy solamente trabajando con respecto a una variante, pero, o sea, podemos trabajar con lo que nosotros queramos, ¿no? Siempre y cuando tengamos una relación lógica. Ahora, ¿qué va a hacer esta situación? Bueno, en el caso del cuadro de oposición, si se dan cuenta, tenemos elementos contrarios, tenemos subalternos, del otro lado también tenemos subalternos, tenemos subcontrarios y tenemos los elementos contradictorios. Si se dan cuenta también, nuestro cuadro de oposición está organizado por vocales o por letras, que es A, E, I y O. Bueno, pues esto nos va a ayudar a entender, digamos, que estas variantes de acuerdo a la cantidad y a la cualidad. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en el siguiente cuadro, nos vamos a dar cuenta que todas las proposiciones universales afirmativas vamos a encontrarlas en el aspecto, ¿sí?, del primero, que va a ser A, y que dice todo triángulo es rectángulo. Esta premisa es contraria, ¿sí?, a la siguiente, que es ningún triángulo es rectángulo, y que a su vez va a ser una proposición universal pero negativa. Entonces, si nos damos cuenta, estas proposiciones, ambas A y E, se consideran proposiciones universales. ¿Cómo lo vamos a entender? Porque el cuantificador nos dice todo triángulo es rectángulo, pero su contrario es ningún triángulo es rectángulo porque el cuantificador así nos lo marca. Ningún triángulo hablamos de una totalidad, ¿sí? Y entonces podemos ir con los otros elementos que
nos encontramos en las proposiciones particulares afirmativas y dentro de estas proposiciones afirmativas vamos a encontrar, por ejemplo, algún triángulo es rectángulo. Si se dan cuenta, aquí es particular y por eso nos referimos con el cuantificador de algún. Triángulo es rectángulo. Y eso contraria a lo que es la proposición particular negativa, ¿sí? Y que en la I la podemos encontrar como afirmativa. Entonces, entendamos que es una situación en donde encontramos proposiciones universales y proposiciones particulares, tanto afirmativas como negativas. Ahora, ¿cómo encontramos esta funcionalidad? Bueno, ya hemos explicado, digamos, los elementos contrarios y subcontrarios, y que en el caso de la proposición particular afirmativa, pues la vamos a representar con la vocal I, ¿sí? Y en el caso de la proposición particular negativa, la vamos a marcar con la proposición, con la vocal O. Mientras, como les decía hace un rato, con la vocal E vamos a marcar o identificarla con la universal negativa, con la vocal E. Y la primera, que es la proposición universal afirmativa, va a ser con la vocal A. Pero al final de cuentas, si nosotros vemos en los aspectos subalternos, siempre vamos a encontrarnos con todo triángulo es rectángulo. Algún triángulo es rectángulo. Entonces son subalternos. Aquí tenemos, si se dan cuenta, al final vamos a encontrar siempre una oposición entre una proposición y otra. Mientras que en el caso de las subalternas de E con O, vamos a encontrarnos también una oposición en ningún triángulo es rectángulo y algún triángulo no es rectángulo, ¿sí? Entonces, y si verificamos la situación de los contradictorios, pues nos vamos a dar cuenta de que también encontramos una oposición en tanto todo triángulo es rectángulo con algún triángulo no es rectángulo, ¿sí? Y en este caso es de A con O. Y en el caso de I con E, de igual forma nos vamos a encontrar una contradicción o contrariedad en cuanto a algún triángulo es rectángulo y ningún triángulo es rectángulo. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí si nos damos cuenta, estamos hablando de que en la proposición universal pues son, digamos que están alineados, ¿no? En el caso de la proposición particular también no hay una alineación, pero cuando hacemos el cruce, si nos damos cuenta, estamos hablando de que algún triángulo es rectángulo, estamos hablando de que es particular con una idea o un juicio universal. Y de igual forma, en el caso de la universal afirmativa, también nos vamos a dar cuenta que estamos hablando con una universal y una particular. Si nos damos cuenta, siempre va a haber una oposición de ideas, pero esto nos va a ayudar a generar una resolución en una facilidad en lo que nosotros queremos decir y que nos va a ayudar a construir, como les decía hace rato, ciertos argumentos. Ahora, nos falta todavía marcarles qué es lo que tenemos en los pequeños recuadros que nos faltan y que nos toca todavía por identificar. Bueno, pues estas proposiciones universales afirmativas es que lo que representa A es que quiere decir que todo sujeto es predicado, mientras que en la proposición universal, que es la representación de E, nos quiere decir que ningún sujeto es predicado. Por el otro lado, en el caso de O, nos va a decir que algún sujeto no es predicado. Y por último, vamos a entender que I nos dice que algún sujeto es predicado. Y esa es la manera en la que nosotros podemos utilizar el cuadro de oposición para generar todavía más razonamiento o conocimiento con lo que nosotros queremos atender. Y esto solamente es un ejemplo con
con una sola idea, pero hay una gran infinidad de ideas y que siempre nos vamos a llevar a tener una claridad en lo que nosotros queremos decir con respecto a nuestras ideas, con este cuadro de oposición. Y esto sería prácticamente lo que tiene que ver con la idea del cuadro de oposición. Si nos damos cuenta, pues no es complicado, simplemente es ir atendiendo, utilizar los cuantificadores que ya hemos visto en las clases anteriores, ver qué es lo que queremos, siempre identificar esos cuantificadores, no solamente podemos utilizar todo, ninguno, algún, sino que podemos utilizar algunos otros cuantificadores que nos pueden ayudar. Siempre identificar la cúpula dentro de nuestros juicios para poder ejemplificar lo que nosotros queremos hacer. Y eso sería todo por el momento y los espero en la próxima sesión de nuestro curso de qué es lógica y esto fue el cuadro de oposición.